Pero esta mañana solo un pensamiento, hermanos, nada más que quiero que usted lleve en su corazón. Y es el hecho, hermanos, de que las finanzas, es cierto, es algo material, pero muchas veces nosotros no entendemos que el área de las finanzas también es guerra espiritual. Y si algo que yo quiero que usted se lleve aquí en la mente y en su corazón esta mañana, que la parte de las finanzas también es guerra espiritual. Que usted quizás no se da cuenta que muchas situaciones económicas que a veces se viven, no es porque Dios nos quiera bendecir, sino que hay una guerra allí en esa área que nosotros no hemos peleado. Hay una guerra que no hemos batallado, que no la hemos vencido, y por eso a veces nuestras situaciones financieras están como están por esa situación, ¿verdad? Porque no hemos vencido esa batalla espiritual. Para darle un ejemplo, está en Jueces capítulo 6, versículo 1, hermanos. Ahí tenemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Dice la Biblia en Gedeón, Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 7 años. Cuando usted mira allí más adelante en el libro de Jueces capítulo 6, se va a dar cuenta que eran 3 enemigos en realidad. Estaban los madianitas, estaban los amalecitas y estaban los hijos del oriente. Los madianitas eran mercaderes. A ellos eran el negocio, business. Se acuerda que ellos se llevaron a José como esclavo por dinero. O sea, ellos todo lo hacían por dinero. Su lema era pues hacer dinero. Luego estaban los amalecitas. Los amalecitas, hermanos, en la Biblia, muchos teólogos concuerdan en que es una analogía de la carne. ¿Por qué? Porque los amalecitas, hermanos, eran personas que siempre estaban atacando al pueblo de Israel traicioneramente y siempre fueron enemigos eternos con Israel, ¿verdad? Algunos también consideran al Amalec como los deseos de la carne. Y estaban los hijos del oriente, la codicia, ¿verdad? El dinero. Pero habían 3 actitudes negativas allí. Leamos Jueces capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Y la mano de Madián, ¿qué dice? O sea, los enemigos de Israel, ¿qué dice, hermanos? Prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Cuál puede ser el efecto de un enemigo espiritual? ¿Cuál puede ser el efecto de una guerra espiritual que nosotros no estamos ganando? Primero dice la Biblia, hermanos, de que obviamente había pecado en ellos, hicieron lo malo delante de Dios y por eso les vino, Dios los entregó. Les digo, o sea, ustedes están haciendo lo malo, los voy a entregar en manos de enemigos. La otra cosa es que vino miedo a ellos. Imagínense, hermano, teniendo sus casas, ¿a dónde se habían ellos ido a vivir? ¿Está conmigo acá, hermano? ¿A dónde estaban viviendo ellos? En cavernas, en cuevas, teniendo sus casas donde vivir cómodamente. ¿Por qué estaban huyendo? ¿Por qué estaban viviendo en lugares inhóspitos? ¿Por qué no estaban en lugares más cómodos? ¿Por qué estaban viviendo en esos lugares? Entonces, hermano, pero no solo eso, sino que ellos habían, y ese es el punto esta mañana, habían caído en un estado de resignación. Yo sé que este tema es muy sensible, hermanos amados, pero a veces nosotros, más en nuestros países, asumimos las situaciones económicas críticas y difíciles y al final llegamos como en una resignación. Como quien dice, así nací, así voy a estar, y así quiere Dios, y así voy a morir. ¿Estamos aquí, hermano? Y hay gente que pierde toda aspiración. Hay gente que pierde cualquier anhelo de su vida, se muere dentro de sí mismo, ya no hay esperanza dentro de él, ya no aspira a nada, ya no anhela nada, se autoconforma y dice, esta es la voluntad de Dios y así voy a estar y así quiero estar. Pero eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Está conmigo esta mañana, hermano? Entonces, dice allí en Proverbios capítulo 13, versículo 23, hay un versículo que a mí me gusta, ¿verdad? Porque dice ahí en Proverbios 13, 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, de entendimiento.
Otras palabras, hermanos, a veces están las oportunidades allí, a veces están allí las cosas. Solo para decirle algo, allí en Medellín fui a un supermercado, creo que Jumbo se llama esa cadena, y de repente me encontré una cajita bien bonita, caja de cartón, y ¿sabe qué había allí? Leña de café. Y uno dice, mire, aquí en el súper venden la leña de café, y usted va a los cafetales, ¿qué hacemos aquí? Está tirada allí, ¿verdad? Y a veces cuántas cosas en la vida se pierden por falta de juicio, de entendimiento. Entonces, hermanos, hay tres consecuencias de esa falta de entendimiento. Ahí en Jueces capítulo 6, versículo 3 al 5, volvemos otra vez a Jueces 6, 3 al 5, dice, pues sucedía, ¿qué dice, hermanos? Ayúdenme a leer. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, mire qué difícil cuando hay una guerra espiritual que no estamos ganando. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué pasaba con las siembras que ellos hacían? ¿Subían quiénes? Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Yo le hago la pregunta esta mañana: ¿quiénes son sus amalecitas? ¿Quiénes son sus madianitas? ¿Quiénes son sus hijos del oriente que están subiendo a atacar lo que usted está sembrando? ¿Están dormidos todavía? ¿Quiénes son sus amalecitas? ¿Ya los descubrió? ¿Quiénes son sus madianitas? ¿Quiénes son los hijos del oriente que están subiendo y los están atacando? Versículo 4, ¿qué dice el 4? Y acampando contra ellos, ¿qué hacían, hermanos amados? ¿Qué hacían? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban, mire, es que eso es lo peor, que a veces estamos en situaciones que a veces ni para comer. Eso es lo más triste, que no nos damos cuenta que es una guerra espiritual tan fuerte, que no la estamos combatiendo, que no la estamos peleando. Por eso dice, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. A veces nosotros no entendemos, hermanos, porque nos hemos conformado la mentalidad de salvadoreño, la mentalidad en la que crecimos, muchas veces bajo la religión también tradicional, ¿verdad? Católica, como decimos, a veces esa mentalidad de pobreza, ¿verdad? Está allí. Y no me malentienda, porque yo no estoy predicando mentalidad ¿cómo le dijera? De teología de prosperidad. Solo estoy hablando, hermanos, de cómo está siendo atacada sus finanzas y usted no se está dando cuenta. Y entonces dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban ni para comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Y qué dice el versículo 5, hermanos? ¿Qué dice el 5? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. ¿Cómo llegaban a Israel, hermanos? Como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así que, hermanos amados, dice que las tres cosas que ellos tenían eran: si sembraban, no cosechaban; si tenían animales, se los mataban; invadieron su país y cayeron en miseria. ¿Por qué? No era porque no sembraban, no era porque Dios no los bendecía, no era porque no tenían cosecha, era porque tenían una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual los estaba consumiendo, se los estaba acabando. A veces nosotros, hermanos, no hemos entendido que, por ejemplo, yo sé que todos ustedes han recibido bendiciones esta semana. Todos nosotros somos bendecidos por Dios. A todos nos da Dios. Pero ¿por qué unos prosperan y otros no? ¿Por qué unos salen adelante y otros no? ¿Qué hacen unos y qué no hacen otros? Entonces, hermanos,
¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el 6? De este modo, ¿cuál era la consecuencia final, hermanos? Empobrecía a Israel en gran manera. ¿Y cuál era la causa de la pobreza? Los hijos de Madián. Y entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron ante esa situación? Clamaron. ¿Cómo se vence esta guerra espiritual, hermano? Clamando, clamando. ¿Y qué les levanta el Señor? ¿Qué les da el Señor como respuesta? ¿Qué dice el versículo 7? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué pasó, hermanos? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de esclavitud. ¿Qué más? Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Dios es el que nos puede dar, hermanos, lo que el diablo nos está robando. ¿Y por qué yo creo que las finanzas es guerra espiritual? La Biblia dice: porque no podéis servir a Dios. ¿Y a qué más dice? ¿Y a qué más dice? Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la palabra que usa Dios? Digo, que usa sí, la Biblia cuando dice riquezas. Dice: no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Quién era Mamón? Era un demonio. Era un demonio detrás de las riquezas. A veces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que en esto de la finanza no es que hay gente que solo critica, que solo habla, que solo juzga, ¿verdad? Pero no se da cuenta de que detrás hay una batalla que tiene que pelear. Y yo sé que ahorita voy a decir cosas, hermano, que de repente, si me las entiende, gloria a Dios, y si no las entiende hoy, algún día las va a entender. Y más vale que la entienda entre más rápido que pueda, entiéndalo lo más rápido que pueda. ¿La miseria es para siempre? ¿La pobreza es perpetua? Así nací, así voy a morir. Mi familia era pobre, yo también. ¿Estamos, hermano? Tiene que haber un rompimiento en algún momento de nuestras vidas. Algo tenemos que hacer, y ese es el punto que yo quiero compartirle y regalarle esta mañana. Dice la Biblia ahí en el versículo 10 que dice: y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón. Ahí es el punto, hermano. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Y me quiero quedar con eso. Mientras los demás se metían a las cuevas, se empobrecían y morían de hambre porque tenían temor, espíritu de miedo, no enfrentaban esa guerra espiritual, no atacaban, no se paraban firmes para pelear esa batalla espiritual sobre las finanzas, sobre las bendiciones, sobre la provisión de Dios. ¿Qué hacía Gedeón, hermanos? Guardaba el trigo, él lo escondía. Él dijo: esta es la bendición que Dios me ha dado, no me la voy a dejar robar por el enemigo. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. A menos que entienda, hermano, que debe de proteger esa bendición. Es que Dios es bueno con todos.
Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dice la Biblia que Dios hace caer su lluvia sobre todos. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿qué hemos hecho, hermanos, con esa bendición del Señor? Muchos no la hemos cuidado. Hemos dejado, yo sé que a veces hay fugas, a veces son voluntarias, a veces involuntarias. A veces hay fugas dentro de la misma familia, porque tal vez alguien está no administrando bien, porque alguien está gastando impulsivamente, compulsivamente, porque alguien no maneja bien su finanza, porque alguien de repente adquiere deudas y más allá de lo que puede pagar no se programa, no se mentaliza, adquiere artículos para el hogar al crédito que van a trastornar su presupuesto financiero, pero no lo mide, no calcula. Entonces a veces, hermanos, hay tantas cosas que yo de eso no voy a hablar en esos detalles. Solo mi palabra, mi consejo esta mañana es: tomemos la actitud de Gedeón. Y aquí, hermanos, voy a la parte final y regreso al tema que traíamos pero veamos el versículo 12. Creo que hay algo más ahí en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué actitud quiere Dios que tomemos ante las finanzas, hermanos? Esforzado y valentía. Actitud de guerra espiritual. No actitud de, ay, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, así es la cosa, hermano. Viera que yo no quiero esa actitud para mí. Y yo no la quiero para mis hijos. Yo no la quiero para mi familia. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Yo soy hijo de Dios. Y usted debe de poner en alto el nombre del Hijo de Dios. Yo siempre recuerdo, hermano, que cuando yo salía de mi casa, yo trataba de que mi mamá no me viera cuando salía de la casa. No porque iba a hacer algo malo, sino que porque ella empezaba y me veía y me decía, esa ropa no le da. Cámbiese ese pantalón. Peínese. Camine recto. ¿Por qué cree que mi mamá hacía todo eso antes que yo saliera de casa? Porque ella sabía que al salir de casa la gente iba a decir, ahí va el hijo de la niña Elena. Y si yo me veía mal, ¿de quién iban a hablar? ¿Ah? De la niña Elena, de mi mamá. Y si nosotros nos vemos mal, ¿de quién habla la gente? De Dios, de nuestro Padre Celestial. Tienen un Dios que no les puede suplir. Ustedes adoran un Dios que no les puede ayudar, que no los puede bendecir. Pero eso no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios de promesas, es un Dios de bendición. Y a menos que usted no tome esa actitud que tomó Gedeón, varón esforzado y valiente. Es como sacudirse la cabeza, Dios mío, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Y pegarse una cachetada, Señor, quiero cambiar. Quiero ser diferente. Yo quiero que usted salga de aquí, hermano, con unos 3 centímetros más de hombros. ¿Entiende? Que ya no ande, ay, hermano, ¿y cómo está? Ay, como decía un hermano, como surco de la orilla. Que dicen de que el surco de maíz que queda a la orilla del camino, todo el mundo pasa arrancándole. Pero, hermano, y ahora sí, quiero migrar a la historia de José solamente en Génesis capítulo 41, versículo 34.
¿Cuál fue el segundo consejo que José le dio a Faraón? Pensando en que iban a venir 7 años de crisis. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el segundo consejo que le dio José a Faraón? Haga esto, Faraón, le dijo, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Cuando le dice ponga gobernadores, una vez más le dice ponga vigilantes. Y, oiga bien, este es el consejo que le da José a Faraón: no consuma toda la cosecha. Aparte la quinta parte. ¿Y sabe cuál es la quinta parte? El 20%, le dijo. Si usted divide un pastel en 5 partes, le dijo, una de esas partes, guárdela, guárdela. Y allí es donde debe de entrar nuestra actitud de valentía y de guerra espiritual. Porque si usted, hermano, no aparta y no pone gobernadores para decir esto es ahorro, esto es para necesidades futuras, esto es provisión por cualquier circunstancia, hermano, yo le aseguro que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente le van a hacer agua a ese dinero, así, de la nada, de la nada, de la nada. Uno puede perder el dinero, hermanos, de la nada, de la nada. Una circunstancia, hermanos, tan sencilla. Mire, siempre hay personas o situaciones o circunstancias, a veces hasta estafas. Entonces, hermanos, el consejo de José fue: quinte la tierra, no se coma todo lo que Dios le da, guarde una parte y póngale manos y séllelo, póngale candado, trate de que eso sea un ahorro para cualquier necesidad. Y este es el punto, hermanos amados. El problema es otra vez la mentalidad. La mentalidad. ¿Cuáles son sus aspiraciones, hermano amado? ¿Cuáles son sus metas personales? Y le voy a decir algo más esta mañana. La Biblia dice: no son los hijos los que deben de proveer para los padres. ¿And speaking in English? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Verdad que así dice la Biblia? No, y a veces nosotros los papás, es que mis hijos no me ayudan en nada. No se amargue, si eso no dice la Biblia. Ay, es que mis hijos ni se acuerdan de mí, no me ayudan. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: no son los hijos los que deben de proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Y le guste o no le guste, somos los padres los que tenemos que pensar en qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y por eso no aspiramos a nada, porque al final, bueno, hay que vean ellos cómo salen. No, a mí aunque me critiquen, pero yo tengo hijas y yo soy como padre responsable, no me quiero morir y sé que voy a morir algún día, pero no quiero que mis hijas queden en el aire, como decimos nosotros. Y no me importa que me critiquen, pero yo tengo hijas que si yo muero, nadie va a velar por ellas. Por eso tengo que tener aspiraciones y metas personales. ¿Y usted, hermano, amado? Pastor, pero es que ya estoy muy viejito para eso. Nunca es tarde. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de multiplicación? Y al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, le será
quitado. Entonces, hermanos, ¿qué le dijo José a Faraón? Versículo 35, Génesis 41, 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo. ¿Bajo qué? Otra vez, bajo el cuidado, la protección de la mano de Faraón. ¿Para qué dice? Para mantenimiento. Y guárdenlo, guárdenlo, guárdenlo. ¿Qué más dice? Verso 36. Y esté aquella provisión, ¿en qué dice? En depósito para el país. ¿Para qué va a servir ese depósito y esa provisión? Para los 7 años de necesidad, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. ¿Y qué dice, hermano? Y ustedes como familia van a estar tranquilos. Ustedes como familia van a tener paz, descanso en sus corazones. ¿De qué se van a preocupar si hicieron las cosas correctas como Dios nos está diciendo? Guárdenlo para esos 7 años de hambre. Y el país, ¿qué dice? No perecerá de hambre. No perecerá de hambre. Que el Señor nos ayude esta mañana, hermanos amados. Porque le amo, le he dicho todo lo que le he dicho esta mañana. Si usted no me importara, ignoráramos estos temas. Póngase de pie, por favor, hermano. Padre, muchas gracias. Señor, las noticias no dicen. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.